Pues bien, hoy vamos a hablar de transformación que cambia generaciones. Ese es el título del sermón hoy. Transformación que cambia generaciones. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a ver el significado bíblico de esta palabra transformación, porque el significado bíblico va mucho más allá de un simple cambio externo. Algunos dicen, necesito hacer un cambio externo. Algunos dicen un cambio extremo. Entonces cambiamos nuestra imagen para las redes sociales, cambiamos nuestra imagen social y hacemos un reseteo y pensamos que eso es. Pero bíblicamente el significado va mucho más allá de eso. En la Biblia, transformación significa cambio profundo que Dios produce en la naturaleza nuestra, en la mente nuestra, en la manera de vivir de una persona. Y eso lo logra, lo hace por medio de su espíritu. Entonces hay transformaciones que usted trata de hacer en su esfuerzo personal o el ser humano. Pero la transformación de Dios es un cambio profundo que Dios hace en nuestra naturaleza. Y cuando hablamos de nuestra naturaleza es que así soy yo, es que así nací yo, es que esta es mi herencia, este es mi linaje, esto es lo que yo traigo de mis antepasados. Pues el Señor hace un cambio profundo de nuestra naturaleza, pero también cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir, y eso lo hace por medio de su Santo Espíritu. En otras palabras, es pasar de una condición vieja a una nueva, no condición, una nueva realidad en Dios. Y eso es importante que lo sepamos. Vivimos en una nueva realidad en Dios. Y no es una realidad virtual, es una realidad en Dios que uno lo siente. A veces las realidades virtuales muestran la imagen de una persona que uno queda impresionado, pero después que uno va y se encuentra con ella, dice, pero esto no se parece en nada. Pero la realidad en Dios es diferente. Entonces, bíblicamente, la transformación de la cual vamos a hablar no es mejorar la vida vieja, es recibir una vida nueva en Cristo. Así que si usted era una persona con una vieja vida, una vieja manera de obrar, de pensar, el Señor no lo vuelve nuevo, así por así. Es que a través de Cristo usted recibe una nueva vida, nueva naturaleza, nueva forma de pensar, nueva forma de actuar. Y eso se logra a través del Señor. Entonces, cuando Dios toca a una persona, le cambia su corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, ¿a qué se refiere? A las decisiones. Las decisiones. Es decir, todos los seres humanos estamos constituidos de una naturaleza que nos lleva a utilizar emociones, utilizar la mente, utilizar voluntad, utilizar todas las capacidades humanas, el cuerpo físico, toda la naturaleza, y entonces impulsamos todo nuestro ser hacia algo, hacia un objetivo. Por eso la palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón, es decir, con toda tu vida, sumando todo. Ahora, el que no tiene al Señor, pues su vida suma hacia otros objetivos. Pero cuando alguien busca del Señor y se conecta con el Señor, pues produce una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir. Y sobre todo, mis hermanos, cuando el Señor nos toca, no solamente cambia el corazón, sino que cambia nuestra manera de pensar,
de vivir, pero cambia el destino de nuestra familia. Destino. Qué cosa tan maravillosa. Destino. El destino es el futuro, la proyección. Usted muere mañana o pasado mañana, pero quedan sus hijos, quedarán sus nietos, bisnietos, tataranietos, futuras generaciones si este mundo no se acaba. Si el mundo no acaba eso, pero van a haber muchas generaciones después de ustedes. Entonces el Señor no solamente transforma nuestra vida, sino que Él transforma el destino de nuestra familia. Va a afectar generaciones. Es decir, que Dios no solamente está interesado en los que estamos aquí o los que están viendo este servicio por las redes sociales, sino que Él quiere redimir nuestro linaje. A nosotros, pero de aquí para allá, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces, cuando decimos que Dios quiere redimir nuestro linaje, estamos hablando de algo mucho más grande que nuestra propia vida. Entonces, cuando le decimos a una persona, reciba a Jesús en su vida, Él va a transformar su vida. No solamente va a afectar la vida de esa persona, sino que va a afectar muchas generaciones. Eso es bien importante. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios no solamente está interesado en rescatar nuestra alma, sino que Él está interesado en restaurar nuestra historia espiritual de la familia. Y cuando hablamos de la historia espiritual, estamos pensando en que cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de ustedes puede escribir un libro con su propia historia. Desde chiquito, desde que estaba en el vientre, joven, adolescente, adulto, viejito. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia que contar. Muchas de estas historias, hermano, están vueltas trizas. Son muy dolorosas, son muy duras. Otras son mejores. Pero Dios no está interesado solamente en restaurar el alma de cada uno de los que estamos aquí, sino Él quiere restaurar toda nuestra historia espiritual. Y no solamente la nuestra, sino la historia de nuestra familia. Así que hoy vamos a pensar en familia. Y en este momento quiero que usted piense en sus apellidos. Yo soy Herrera Romero. Entonces el Herrera lo heredé de mis padres, de mi papá y de mis abuelos paternos. Pero los Romero lo heredé de mis abuelos maternos. Y cada apellido me dice una cosa. Cada apellido me transmite una historia. ¿Cuál es la historia que le transmite el apellido suyo? Por parte de su mamá, por parte de su papá. Porque heredamos mucho más que un apellido. Usted tiene un apellido, pero usted ha heredado mucho más que ese apellido. Por ejemplo, hemos heredado maneras de pensar. Aprendimos a pensar como pensaba mamá y como pensaban nuestros abuelos y como pensaban nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Aprendimos no solamente a pensar, sino aprendimos patrones de comportamiento. Hablaba con alguien en estos días que me hacía mención de sus abuelitos y sus padres, su generación, una generación muy dura, muy fuerte, muy violenta. Entonces, heredamos patrones de comportamiento, pero también heredamos heridas emocionales. Desde chiquitos venimos heridos porque no recibimos las necesidades básicas de la vida. Culturas familiares, idolatría, religiosidad, formas de ver la vida, incluso ciclos espirituales.
¿Qué es eso de los ciclos espirituales? Después podemos hablar de eso, pero los ciclos espirituales es eso, sube y baja, y lo mismo que pasó en mi mamá me está pasando a mí, lo mismo que pasó con mi papá me pasa a mí, lo mismo que le pasaba a mis abuelitos, esos ciclos espirituales que sube, que baja, no sé. Pero algunas familias también cargan generaciones de abandono. Es muy particular por una de las dos líneas generacionales: abandono, violencia, idolatría, pobreza mental, pobreza financiera, incredulidad, pecados repetidos. Todo eso lo heredamos. Entonces, cuando una persona se encuentra verdaderamente con Dios, algo comienza a romperse en el mundo espiritual. ¿Y usted cree que solamente encontrar a Cristo fue cambiar de religión? No. Es que cuando usted encuentra a Cristo se rompen cosas en el mundo espiritual. Todos estos lastres que he mencionado se rompen, se cortan, y a lo mejor usted ni se ha dado cuenta. Y a lo mejor usted sigue pensando que sigue eso. No, si usted tiene a Cristo, ¿qué dice el versículo? Nueva criatura somos. Levante la mano los que somos nuevos en el Señor. ¿Lo cree usted? Mírese al espejo y diga: sí, soy nuevo. Pienso diferente. Pues bien, lo que la palabra del Señor nos dice es que la redención de Dios no es individualista. Salvar al Señor, salvar a la señora. No. En la Biblia, Dios siempre piensa en términos de generaciones, y eso me llama mucho la atención a mí. Por ejemplo, en Éxodo capítulo número 3, versículo 6, Dios piensa en términos de generaciones cuando Él se le presenta a uno de estos grandes hombres de Dios y le dice: yo soy el Dios ¿de quién? De tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Ves? Un Dios no en términos individualistas. Él piensa en generaciones. Y Dios no solamente se revela a una persona, sino que Él se establece como Dios de una línea generacional. Y eso sí que es maravilloso. Esto significa que cuando Dios entra en una familia, no solo toca al papá y a la mamá o al hijo, no, sino que también prepara el camino para su familia. En el caso mío, yo fui el primero que tomé decisión para Cristo en mi familia y tuve muchos problemas. Pero después, con el tiempo, me sorprendí cuando estaba en el sepelio de mi madre que el 90% de mi familia que estaba allí en esa reunión eran cristianos. Tremendo. Se afectó toda una generación. Y habían niños, habían jóvenes, habían personas adultas. Entonces, Dios no solamente toca al papá o a la mamá, sino que empieza a través de esa persona a preparar el camino para los hijos, para el resto de la familia. Y entonces empieza a abrir el destino para los nietos. Entonces, levante la mano aquí los que ya son abuelos. ¡Qué privilegio! Eso es un privilegio. Entonces, Dios no solamente afecta al papá y a la mamá, sino que afecta también a los hijos y a los nietos. Es decir, que la redención del linaje significa que Dios comienza a reescribir una historia familiar. Hasta ayer, que no conocía a Cristo, esta era mi historia. Pero a partir de conocer a Cristo, el Señor comenzó a reescribir mi historia familiar. Un aplauso para el Señor. ¿Qué es eso de reescribir? Sencillo, mi hermano. Por ejemplo, donde había ruina, que heredamos ruina de parte del linaje de nuestro papá o de nuestra mamá, donde había ruina, ahora el Señor coloca restauración. Ya. Donde había rechazo, ahora hay identidad.
Muy bien. Donde había esclavitud, ¿qué pone el Señor? Libertad. Donde habían celulares prendidos, hay que ponerlos en silencio. Donde había maldición, ahora hay ¿qué? Bendición. ¿Cuánto lo creen? Eso tiene que vivirlo, confesarlo, proclamarlo. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 17, y lo vamos a leer si lo creemos. Mire, pero el amor del Señor permanece por 365 días. Para siempre, con los que le temen. Condicional, ¿no? Temor al Señor. Su salvación, oiga bien, se extiende a los hijos de los hijos. Dios piensa generacionalmente. Y eso a mí me impacta mucho. Porque usted tiene que pensar no solamente en usted, sino en su casa. Esto significa que lo que Dios hace en tu vida hoy puede convertirse en una bendición para generaciones que inclusive, oiga bien, todavía no han nacido. Aquí hay parejas que no tienen hijos. Van a tener hijos. Aquí hay jóvenes que se van a casar mañana o pasado mañana. Desde que usted recibe a Jesús, ahí potencialmente está la bendición para generaciones que aún no han nacido. O sea que cuando usted sienta que ya empezó a moverse en el vientre un ser nuevo, usted dice, este viene. ¿Cómo? Con bendición. Este es un ser de bendición. Este va a ser una bendición. Y ya empieza a pensar en la generación de su hijo. Es un varoncito, es una mujer. Ya empieza usted a rodear y a proclamar la palabra de Dios sobre él. Y la redención en su vida empieza a afectar generaciones. ¿Quién de ustedes fue el primero que se convirtió al Señor en la familia? Levante la mano. A ver, el primero. Bien. Lo que Dios siempre hace es que tiene que haber un punto de quiebre espiritual en la familia. Y Dios siempre usa a alguien para que sea el punto de quiebre en la familia. En el caso mío, fui yo. Entonces usted mira a toda su familia. No están muy interesados, no les gusta, van y vienen, dicen esto, tal. Pero usted sí está. Sepa que usted es el punto de quiebre, porque usted empieza a orar, usted empieza a romper ataduras, empieza a proclamar la palabra de Dios y Dios empieza a hacerlo a usted un punto de quiebre espiritual. Entonces, hay personas que dicen, hasta aquí llegaron las cadenas de mi familia. Y otro dice, con el Señor Jesús comenzó una nueva historia para mi familia, porque tengo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando Jesús redime nuestro linaje. ¿Eso qué es? ¿Qué es linaje? Que el Señor coge nuestro pasado y lo restaura. ¿Cómo fue su pasado? ¿Doloroso? ¿Un padre duro, una madre dura, abandonado? ¿Mucho pecado, muchas cosas, muchos errores? Cuando el Señor se encarga de restaurar nuestro linaje, es que Él restaura nuestro pasado. Y ahora nuestro presente, ¿qué hace con nuestro presente? Lo transforma. Y le asegura su futuro. Quiero que levanten la mano aquí los que tienen, aunque sea un seguro, ya sea del automóvil, de la casa, un seguro de vida. ¿Quién tiene un seguro de vida?
Ese seguro de vida es para que si usted le asegura que mientras usted viva, usted está pagando una cuota por si usted muere, le queda algo a la familia. Llegará un momento en que eso vence. Cuando usted tenga cierta edad, ya eso no sirve. Pero ya por lo menos usted dice, ya estoy viejito, ya los demás, toda la familia ya tienen su propia estabilidad, ya se organizaron. Entonces nadie le regresa eso, pero usted lo pagó pensando en la seguridad de su familia. Cuando usted recibe a Jesús, asegura el futuro de su linaje. Y eso es importantísimo, mi hermano. Importantísimo. Entonces usted puede pensar en su pasado, cómo fue mi niñez o mis padres, o yo no tuve esto. No es para ponerme a llorar. No es para decir no puedo cambiar, no puedo tomar decisiones. No, el Señor restaura mi pasado, pero transforma mi presente. Obviamente, esa transformación tiene unas realidades en nuestra vida que la tenemos que experimentar. Pero lo que sí les quiero decir, mis hermanos, es que Dios trajo aquí seguramente a alguna persona nueva y no te trajo solo para salvarte, sino para comenzar una nueva historia en tu familia. Comenzando con usted. Usted viene desbaratado, feo, triste, arrastrando una vida, un pasado. Viene a Cristo y el Señor lo sana, lo salva, lo transforma y empieza a escribir esa nueva historia. Hoy es el Día de la Mujer. Levante la mano las mujeres. No me levante la mano Camilo, por favor. Mujeres, usted tiene su propia historia como mujer. A lo largo de mi vida pastoral he escuchado miles de historias de mujeres duras, pero también de hombres. Levante la mano los hombres. Próximamente vamos a tener un retiro de hombres, solo de hombres. ¿Les gusta, mujeres? Los vamos a hallar por allá, los vamos a bautizar otra vez. Pero ya toca bautizarlos por ahí en ácido de batería, no sé, para que cambien totalmente. Pero bueno, vamos a tener un retiro de hombres. Después vamos a hacer unas mujeres también. Pero, mis hermanos, dolor, pasado, historia. Ahora usted tiene a Jesús. Y el Señor transforma tu presente. Y si recibió a Jesús hace 20 años, ahí comenzó a escribir tu historia. Pero ahora vas caminando y estás viendo una nueva generación, hijos, hijas, hasta nietos. Tú estás asegurando a través de tu vida en el Señor el futuro de tu generación. Porque no es la cuenta en un seguro, en un banco, o en una compañía. Es que tú les estás transmitiendo un legado de bendición, que es la palabra del Señor. Ahora, vamos a ver unas verdades aquí de esta nueva historia de la familia. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Vamos a ver, por lo menos, hoy unas 3 verdades sencillas para orar y ministrar sobre la restauración de ese linaje que el Señor nos dio ahora en Él. Y la primera verdad está aquí en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La primera verdad es que Dios transforma el corazón, no solo la conducta.
Yo ya no tomo, yo fumaba, yo mentía, yo hacía esto, yo era infiel. No, Él transforma el corazón. Ahora, mire lo que dice aquí, que el Señor nos da un corazón nuevo y pone espíritu nuevo dentro de nosotros. De esto voy a estar compartiendo el próximo mes. Pero quiero decirles que el Señor nos ha hecho a los seres humanos con unas capacidades excepcionales. Todo hombre y toda mujer, todo ser humano, conozca o no conozca de Dios, tiene su propia constitución. Y esa constitución hace que el hombre tenga espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física, que volverá al polvo algún día. O sea que para entrar nosotros al cielo y vivir eternamente con Dios, tenemos que tener un nuevo cuerpo que lo vamos a obtener en la resurrección, para vivir por la eternidad. Pero cuando uno muere va directamente a la presencia del Señor. Entonces está allí con el Señor disfrutando de un tiempo hasta que llegue el momento de la resurrección y vamos a tener un cuerpo nuevo. Ahora, el que muere sin el Señor se va directamente al infierno. Pero allí en el infierno sufre, siente y experimenta la ausencia de Dios. Siente. Hay dolor, hay sed. Piensa en su familia, tiene todo su razonamiento, pero no tiene cuerpo. Cuando Él resucite, porque dice la Biblia que un día los muertos resucitarán, que el infierno dará sus cuerpos, que el mar dará sus cuerpos, la tierra dará sus cuerpos. Entonces los que están en el infierno salen y reciben sus cuerpos nuevos, resucitarán, pero resucitarán para condenación. Es decir, si están siendo ahorita viviendo una experiencia de sufrimiento en el infierno porque no quisieron las cosas de Dios, van a salir de allí y van a recibir un cuerpo, y ese cuerpo va a ser lanzado juntamente con el infierno a otro sector que se llama el lago de fuego. Y dice, allí el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, el lago de fuego van a experimentar ya el sufrimiento en cuerpo resucitado. Entonces, es más grave todavía. En vida es que hay que tomar decisiones, pero eso es un tema para otra ocasión. Pero el cuerpo, Dios nos lo dio, y gracias a Dios por él. Y ese cuerpo enferma, y ese cuerpo se cansa, y ese cuerpo le da sed, ese cuerpo siente dolor. Pero más internamente Dios nos constituyó a los seres humanos con alma, es decir, que tenemos mente, voluntad y emociones. Y la parte espiritual, cuando el ser humano no tiene a Cristo en su corazón, el espíritu del hombre está muerto. Está ahí, pero está muerto. ¿Para qué es el espíritu? Para tener comunión con Dios, para entender las cosas de Dios, para relacionarse con Dios, para tener discernimiento y para tomar decisiones con la ayuda de Dios. Entonces la mente va por un lado, las emociones van por otro lado, nuestras decisiones van por otro lado, pero la palabra del Señor nos dice que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Y andar en el Espíritu es, ¿qué me dice mi razonamiento humano? La mente me dice que si hago esto y esto y esto, voy a fracasar. Pero cuando yo pienso en las cosas del Espíritu es, ¿qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué me dice Dios? Entonces, la vida cristiana muchas veces, muchas personas la viven en la parte anímica. La parte anímica, es decir, si me siento feliz, si la música fue buena, si me está yendo bien. No, la relación con Dios es, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
esa parte más interna. Entonces los psicólogos se encargan del área del alma, mente, decisiones, emociones, ¿sí? Los médicos se ocupan de la parte física y nosotros los pastores nos encargamos del área del espíritu. Cómo llevar a la persona a la comunión con Dios. Cómo es vivir una vida en comunión con Dios. No religiosa. En estos días hablaba con alguien que me decía, pues en cierta etapa yo de la vida me alejé de la iglesia. Y entonces yo le decía, pues eso fue hasta bueno. ¿Y cómo así que bueno? Porque mucha gente está metida en la iglesia, pero nunca tuvo un encuentro con Dios. La iglesia no lo lleva al encuentro con Dios. Es usted quien toma la decisión de amar a Dios, de encontrarse con Dios, de relacionarse con Él. Y eso produjo un cambio en la vida de ella cuando tuvo ese encuentro con Dios. Pero lógicamente no quiere decir que hay que alejarse, pero a veces la gente tiene una relación con Dios en la parte del alma. Su mente, su razonamiento, sus emociones, viven así. Entonces toman decisiones basadas en eso. Pero cuando uno conoce al Señor, empieza a despertarse y a crecer espiritualmente. La vida del Espíritu. Entonces ya la vida del Espíritu es lo que me dice Dios. Entonces ya la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz del pueblo, pero la voz de Dios es la voz de Dios. Entonces esto dice mi familia, esto dice mi linaje, eso dice mi pasado, eso dicen mis abuelos, eso dice mi infancia, eso dice mi pecado que cometí. Sí, cierto. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra dice que soy hijo, que fui sanado, que fui perdonado, que fui restaurado, que soy nueva criatura y que mi generación viene en bendición. ¿Lo creo o no lo creo? Área del Espíritu. Entonces dice el Señor que Dios transforma el corazón. Entonces, ¿qué es el corazón? Cuando yo reúno toda mi constitución, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, mis fuerzas, pero mi espíritu. Y decido totalmente amar a Dios, darle mi vida a Dios, servirle a Dios. Entonces, el Señor transforma eso, no solo conductas. Entonces ya yo opto por no hacer lo que hacía antes, no porque me lo prohíbe la iglesia, no porque me están mirando. No, yo lo hago sencillamente porque es que soy el producto de un corazón nuevo. ¿Os daré qué? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Usted comenzó a ser nuevo de adentro, mi hermano. Entonces la verdadera transformación, ojo con esto, no es maquillaje espiritual. Usted para venirse a la iglesia hoy se maquilló. Ahorita vi el cantante maquillándose. Y es que aquí le toca a uno eso, porque hay televisión. Pero cuando hablamos de la transformación bíblica de Dios, no es maquillaje espiritual. ¿Qué es maquillaje espiritual? Mijito, aprenda religión. Vaya al colegio y aprenda clase de religión. Vaya al nivel 1, 2 y 3 porque aquí va a aprender religión. No, eso no es. No es cambiar de hábitos externos. Ya no fumo, ya no tomo, ya no digo groserías, no. Tampoco es aparentar santidad. Que usted entra aquí con una aureola acá y un silencio. La transformación verdadera es una nueva naturaleza. Entonces Dios no vino a mejorar tu vida vieja. Dios vino a darte una vida nueva, nueva vida. Y cuando esto ocurre, ¿qué es? Cambia la manera de pensar. Cambia la manera de hablar. Cambia la manera de decidir. Ya usted no decide como decidía antes.
Y esas decisiones afectan a todos los que vienen detrás de ti. Afecta a tus hijos, afecta a tus nietos y afectan a todo el que se arrime a su familia. La segunda verdad es que la transformación de Dios, oiga bien, rompe ciclos generacionales. Las rompe. Porque muchas familias viven atrapadas en ciclos. ¿Qué son esos ciclos? Ciclo de abandono. Entonces, yo también sufrí el abandono de mi esposo, de mi esposa. Mis padres sufrieron el abandono de sus propios padres y vino un ciclo repetitivo. Bueno, la transformación de Dios rompe el abandono porque muchas familias viven atrapadas en esos ciclos de pobreza. Venimos de un linaje de pobreza, de violencia, de infidelidad, de incredulidad, de adicciones. Pero cuando Dios transforma la vida, uno se convierte en el punto de quiebre de nuestra familia. Usted es un punto de quiebre para romper ese linaje de maldición. Desde que usted vino a Cristo, empezó a romper eso. Y no importa lo que sea. Entonces, por ejemplo, esos ciclos lo vemos en la historia de Zaqueo. Mire lo que dice en Lucas 19. Que mientras tanto Zaqueo se puso de pie delante del Señor. ¿Y quién era Zaqueo? Un publicano. Dijo: Señor, mire lo que dice este publicano, tramposo y de todo. Pero él recibió a Jesús en su casa y abrió su corazón para el Señor y le dice: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, se lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a Zaqueo. ¿Sí dice así? ¿A quién le llegó? ¿Y qué es la casa? La esposa, los hijos. Él fue el punto de quiebre. Zaqueo hasta ese momento era un tramposo y odiado por su propio pueblo y por su familia. Pero en el momento que Jesús entra a él, se convierte en el punto de quiebre. Usted no es una maldición, ni usted es un fracaso. Usted llegó a ser el punto de quiebre de Dios para romper ese linaje de maldición en su generación y en su familia. Bendito sea el Señor. La salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado que es un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entonces, cuando Jesús entra a ese hombre, ¿cuál fue el punto de quiebre? Su corazón cambió. Él sabía para qué era la plata. Él sabía para qué estaba en ese puesto, para tumbar. Él sabía lo que era manejar público. Su forma de administrar cambió. Señor, ahora voy a hacer esto, mire. Su relación con el dinero cambia. Punto de quiebre, mi hermano. Entonces mi familia ha sido desordenada. Yo soy el punto de quiebre porque ahora tengo el Espíritu Santo. Entonces, si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo. Y Jesús dice: la salvación llegó no a este hombre, sino a esta casa. Porque la transformación toca familias. Y termino con esto. La tercera verdad es que la transformación crea un nuevo legado. Un nuevo legado. Una persona transformada cambia la cultura familiar. ¿Qué es eso? Que ahora en mi casa hay oración, antes no la había. En mi casa hay principios de la palabra de Dios. Voy a votar ahorita por alguien que tenga principios. Ahora en mi casa hay honra, hay respeto, no hay golpes. Ahora en mi casa hay fe. Eso es cultura familiar.
cambia también nuestra manera de criar los hijos. Los hijos ya no crecen viendo violencia, vicios, abandono. Ahora crecen viendo fe, integridad, amor por Dios. Porque el Señor transforma y cambia el destino de generaciones. Lo que antes era una historia de dolor se convierte ahora en una historia de rendición. Y la última verdad es que Dios quiere comenzar contigo. Sí, Dios quiere transformar. ¿Y con quién va a comenzar? Pónganse de pie los que quieren ser ese ciclo de rompimiento. Quizás, mi hermano, en tu familia, el Señor te escogió para ser el primero que va a empezar a orar. A lo mejor no sabe hacerlo muy bien, pero va a empezar. ¿Cómo el Señor te va a usar para romper esos ciclos? Tú vas a ser el primero que vas a perdonar. Tal vez serás el primero en que rompe con el pecado. Miseria nomás en mi casa. Palabra sucia nomás en mi casa. Esta es la última y la única vajilla que va a permanecer en mi casa, porque las otras las rompía cuando me enojaba. Ahora va a estar allí. No más. A lo mejor usted es el primero que va a empezar a caminar con Dios. Pero Dios te escogió, mi hermano, para iniciar una nueva historia familiar. Restaura tu presente. Escribe tu historia. Levante sus manos, dígale: Señor, tú me estás llamando hoy a entregar mi vida completamente a ti. Si de pronto ya llevas muchos años en los caminos del Señor, afirma hoy que tú ya tienes la transformación de Dios y que el Señor ya rompió ciclos en tu familia, ciclos en tu vida, que Él sanó tu linaje. Diga: Señor, tú sanaste mi linaje familiar y ahora estás levantando generaciones que honren a Dios. Señor, hoy entiendo que tu transformación es el milagro que va a cambiar la historia de mi familia para siempre. Yo soy el milagro de Dios para mi familia. Y si tal vez pensabas que solo viniste a Cristo para salvar tu alma, hoy el Espíritu Santo te dice: yo te escogí para romper cadenas generacionales. Y todo aquel que quiera entrar en esa actitud y quiera en esta oración para romper cadenas generacionales, venga aquí al frente porque voy a orar. Adoremos al Señor.